en que Jesús te va a dejar con la mano estirada y te va a decir: no te voy a dar la locura esa que me estás pidiendo, te voy a dar algo que transforme tu vida. No te voy a dar lo que estás acostumbrado a recibir, te voy a dar algo que te cambie, te voy a dar algo que te levante, te voy a dar algo que te afirme, algo que afirme tu fe, algo que afirme tus pies en Jesús. Tome conmigo la escritura en Hechos, el capítulo 3. Y dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al tiempo, a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese cuando vio a Pedro y a Juan que habían de entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén y amén. ¿Está listo? Amén. ¿Está listo? Agárrese bien. Agárrese bien, porque hoy vengo a sacarlo de su incomodidad, de su comodidad. Te tengo que sacudir. Amén. Hay una cosa tremenda, y es que siempre que leemos este pasaje, ¿en qué se enfoca la iglesia? Se enfoca en el milagro. Dice: wow, Pedro y Juan pusieron un cojo a andar. Y es verdad, es cierto. Amén. Pero hay un detalle aquí en este pasaje que muy pocas veces lo denotamos y le ponemos atención. ¿Y sabe cuál es el centro? ¿Sabe qué es lo más fundamental? Que aquí hay una iglesia de poder. ¿Cuántos lo creen? Hay una iglesia de poder. Hay unos hombres ungidos de Dios. Hay unos hombres llenos del poder de Dios, portando el poder y la gloria de Dios. Pero también hay una gente que está trayendo a un cojo y lo está poniendo a la puerta del templo. Y dice la palabra que cuando ponían el cojo en la puerta, cuando lo ponían, dice: siempre que era la hora de la oración. El cojo no estaba lejos, el cojo estaba a la puerta. Llevaba años siendo traído y siendo puesto a la puerta del templo. Pero hay algo que me entristece profundamente, y es que en tantos años que lleva este hombre a la puerta, no había entrado en el templo, no había entrado a la oración, no había estado, porque su atención estaba enfocada en lo que esperaba recibir. Codea a tu hermano esta mañana y dile: ¿qué estás esperando tú recibir? Si yo pregunto cuántos vinieron por un milagro hoy, todo el mundo vino por un milagro. Si yo pregunto cuántos vinieron por un rompimiento financiero hoy, todo el mundo vino por un rompimiento financiero. Si yo pregunto cuántos vinieron por una restauración matrimonial, quizás muchos vinieron por una restauración matrimonial. Pero si yo pregunto: ¿y cuántos vinieron a este lugar esperando ver a Jesús? ¿Sabe? La atención del cojo jamás estuvo en Jesús.
jamás estuvo en la iglesia. La atención jamás estuvo en la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice la escritura? Dice que cuando Él vio a los discípulos entrar, Él los mira y extendió la mano. Escúchame lo que te vengo a decir. Van a haber momentos en que Jesús te va a dejar con la mano estirada y te va a decir: no te voy a dar la locura esa que me estás pidiendo. Te voy a dar algo que transforme tu vida. No te voy a dar lo que estás acostumbrado a recibir. Te voy a dar algo que te cambie. Te voy a dar algo que te levante. Te voy a dar algo que te afirme. Algo que afirme tu fe. Algo que afirme tus pies en Jesús. Y yo fui a la iglesia para que oraran por un milagro financiero y no pasó. Porque Jesús, antes de darte un milagro financiero, primero quiere salvar tu alma. Y fui. Y entonces llegué a esa iglesia a que oraran por mí y nadie oró. Nadie hizo nada por mí. Pero es que Jesús en algún momento te tiene que dejar con la mano estirada. ¿Para qué? Para que recibas algo distinto. Porque a veces siempre queremos recibir lo que estamos acostumbrados a recibir. El cojo estaba esperando una limosna. Él estaba sentado a la puerta. Y sabe una cosa, vivía del beneficio que le daba a la iglesia, pero no quería el compromiso con ella. Dice, y siempre que entraban al templo, a él lo ponían y se sentaba, dice, a recibir la limosna de quienes iban a la oración. Escúchame, había gente pagando el precio, había gente doblando la rodilla, había gente clamando, había gente trayendo lo sobrenatural a la iglesia. Pero sabe, mientras que esta gente estaba pagando el precio, allí en la puerta había uno que solo quería el beneficio de la iglesia. Pedro lo mira y lo encara. Y él se puso contento cuando ve a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice: mírame, mírame. Cuando Pedro le dice mírame, es porque la atención del cojo no estaba en el ministerio del evangelio, estaba en su necesidad y en la limosna que esperaba recibir. Y él le dice: mírame, porque tu atención está en otra cosa. Mírame, porque estás enfocado en otra cosa. Estás enfocado en tu problema, estás enfocado en tu dolor, estás enfocado en tu necesidad. Pero si te enfocas en Jesús, Jesús va a solucionar tu problema. Si te enfocas en Jesús, Él va a traer el rompimiento a tu vida. Si te enfocas en Jesús, Él va a traer el milagro que anhelas. Mírame, dice, y él los miró fijamente y estuvo atento. ¿Sabe una cosa? ¿Qué era más valioso para el cojo? ¿Recibir la limosna o ser sanado? ¿Qué era más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿Que te pongan 25 libras de pescado en una mesa? ¿O que te enseñen la red y te lleven y te enseñen a pescar? ¿Qué es más valioso? ¿Apreciar, amar y valorar la bendición o al Dios que nos da la bendición? ¿Qué es lo más importante? Y dice la palabra del Señor que cuando oraron por él, dice, los pies se le afirmaron sus tobillos. Y mire, y por primera vez el tipo entra al templo a glorificar a Dios. Hay gente que no ha podido alabar a Dios porque está enfocado en su problema. Hay gente que no ha podido servir a Dios porque están distraídos en sus cosas. Hay gente que no ha podido darle gloria al Señor porque están en sus quehaceres. Hay gente que no ha podido adorar al Señor porque tienen su atención en otra cosa. El cojo, hasta que vio la gloria de Dios, hasta que te dijeron: no, quita esa mano de ahí, que no te vamos a dar plata ni oro. Ahora, ¿tú crees que un apóstol no tenía cómo darle una ofrenda a un cojo? ¿Tú crees que realmente Pedro y Juan no tenían una moneda para darle? Por supuesto que sí. Y dice que entonces el hombre
entra a glorificar a Dios, y todas las personas que le veían le reconocían que era el hombre que por años había estado viviendo de las limosnas del templo La Hermosa. Quizás hoy viniste y estás tranquilo porque tienes una cuenta bancaria con mucho dinero. Pero si estás lejos de la presencia de Dios, te vengo a decir que estás, escúchame, estás viviendo de limosna. Si estamos lejos de Dios, pero no, yo creo en Dios. Así estaba el cojo. El cojo estaba en la puerta. ¿Cuántos mensajes habría oído? ¿Cuántos mensajes había escuchado? Es más, ¿cuántas veces mientras que él sacudía el tarro de las monedas, el poder de Dios estaba sanando aquí adentro? ¿A cuántos ciegos vio ese cojo salir por la puerta sanos? ¿A cuántos mudos vio ese cojo salir por la puerta hablando? Y es que cuando tu atención está en otra cosa, tú apenas tienes que ver lo que Dios hace en otros. Tú apenas te dedicas a ver qué es lo que Dios está haciendo en otros. Porque cuando tu atención está en otra cosa, mientras que tú estás desenfocado, matándose y rompiéndose la cabeza, Dios está con los que se están moviendo en Él. Dios está trabajando con los que están confiando en Él. Dios se está moviendo con los que se mueven con Él. Dios está trabajando para los que le creen a Él. Allá estaba el cojo. ¿Cuántos milagros no sucedieron dentro del templo La Hermosa? Si en un instante los apóstoles le dan una palabra y el hombre se levanta, en un instante, imagínate cuántos milagros no sucederían al interior de ese templo. ¿Cuántos milagros no sucederían al interior de ese templo? Fueron muchos los milagros que el cojo tuvo que presenciar. Veía la gente que entraba en silla de ruedas y salir saltando y caminando, pero con él no sucedía nada. Quizás tú hoy estás como el cojo y estás diciendo: pero yo voy a la iglesia, yo me siento a escuchar el evangelio del Señor. Es más, me lo veo por internet. Es más, a esa pastora yo también ya la he visto por internet. Escúchame, no es suficiente. El cojo recibió su milagro cuando reconoció que necesitaba al Señor, cuando se comprometió con Jesús. Jesús se mueve con gente que se compromete con Él. Y tú esta mañana estás llamado para que te comprometas con tu fe. Comprométete con la salvación de tu alma. Comprométete con el reino de Dios. Comprométete con Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O vas a seguir viviendo como vivió el cojo tantos años. Hay una palabra que yo quiero llevarte esta mañana, y yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 12. Y dice la palabra del Señor que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y escúcheme esto: y le hicieron una cena. ¿Le hicieron qué? Le hicieron una cena, como hoy nosotros le estamos haciendo un culto. Asimismo ellos le prepararon ¿qué? Una cena. ¿Por qué preparamos este culto? ¿Para quién? Ay, a mí no me gusta el culto. Es que el culto, perdóneme, no es para usted. El culto es para Dios. Usted y yo vinimos aquí a ofrecer sacrificio. Usted y yo vinimos aquí a adorar a Dios. El culto, la alabanza, la adoración, nuestras ofrendas de gratitud, ofrendas de alabanza son para Dios. Y dice la palabra: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados comiendo con los que comían con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Si algo podemos ver en la vida del cojo,
Es que el cojo nunca tuvo la revelación de lo que sucedía al interior del templo La Hermosa. Nunca tuvo la revelación de la visitación de Dios para esa iglesia. Y cuando tú no tienes la revelación de que Dios te está visitando, escúchame, Jesús viene a tu vida y pasa desapercibido. Hoy estás aquí porque estás recibiendo una visitación. Escúchame, ¿me estás entendiendo? Estás aquí porque estás recibiendo una visitación de Dios. Pero ¿qué hacemos con esa visitación? Jesús un día antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, se va a visitar a su amigo Lázaro, a quien había resucitado. Y llega a su casa. Y cuando llega a su casa, hay 3 hermanos, cada uno con un enfoque diferente. Diga conmigo, 3 tipos de cristianos distintos. Marta estaba enfocada en sus trabajos. Marta estaba enfocada en sus quehaceres. Marta estaba enfocada en el arroz. Ay, el pico de gallo. Ay, el maduro con queso. Ay, la ropa toca echarla a lavar. El perro toca sacarlo a orinar. En eso estaba enfocada Marta. Y Lázaro estaba sentado comiendo con los que comían. Lázaro estaba degustando. Lázaro estaba, venga a ver cómo quedó el arroz, venga a ver cómo quedó el maduro, venga cómo quedó la gallina. Y la única, escúcheme bien, la única que tuvo revelación de la visitación a su casa fue María. Y dice la Biblia que María tomó 1 litro de nardo puro, perfume muy costoso, un perfume que en su precio comercial equivalía al salario de todo un año. ¿Tú le darías a Jesús el salario de un año? No, te vas de para atrás. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que esa mujer toma ese perfume. Y Marta, María, ayúdame. María, mira que aquí no se ha limpiado. María, mira que la telaraña. María, mira que tal cosa. ¿Sabe cómo están las Martas hoy? Pastor, no puedo ir a la iglesia, tengo la vaca para ordeñar. Pastor, tengo el negocio. Pastor, no puedo. Pastor, no puedo. Pastor. Ay, es que si no hablo el cliente se me va. Si tú dependes de tu cliente en cualquier momento se te va a ir, no va a ser eterno. Es que si no atiendo hoy, pierdo mi clientela. Pues si tú dependes de tu clientela, si tu fe está en tu clientela, cliente va, cliente viene, pero nuestro Dios permanece para siempre. ¿Me estás entendiendo? Y dice la palabra, yo me imagino a Marta con la bandeja de la limonada y pasando por la María. María, párate de ahí, ayúdame. María, estoy harta que siempre hacen lo mismo. Viene Jesús, te sientas a los pies de Jesús y no te para nadie de ahí, y yo me te reviento sola. Levántate, ¿qué estás? ¿Por qué no me ayudas? Sería tanta la insistencia de Marta que a lo último pasa por la vergüenza. ¿O no tenía vergüenza? Y le dice a Jesús, Señor, ¿a ti no te preocupa que yo tenga que sudarme las 10 sola y mi hermana no me ayuda? ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia y cuando llegan a la casa tienen un problemonón? Y otra vez metida en esa iglesia. Y 4 de la mañana y corra para esa iglesia, parecen locos, no tienen más que hacer. Y el sábado, que es el día para descansar en familia, corren para esa iglesia a ayunar. ¿Saben? Así opera el espíritu de Marta. Hasta que cansa, perturba. ¿Cómo estaba Marta? Estaba afanada, estresada y turbada. ¿Cuántos vinieron estresados hoy? Porque ahora a la gente turbada le decimos que está estresado. Ahora es que tengo estrés. No tienes estrés, estás turbado. Estás cansado y turbado. Lo que pasa es que en nuestra era moderna no se le va a decir que estás turbado. Ay, estás estresado. Tienes que ir al psicólogo.
¿Y por qué estás estresado? Porque hay ausencia de Dios en tu vida. Porque hay ausencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y cuando hay ausencia del Espíritu de Dios en tu vida, tú te cargas. Tú sientes que vas a reventar en cualquier momento. Y en algún momento, al igual que María, vas a explotar. ¿Y cómo explotas? Hay gente que explota y ¡prum! Vino un divorcio. Hay gente que explota y ¡prum! Perdió un negocio. Porque dice: no doy más. Así estaba Marta. Cansada, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lázaro tranquilo comiendo. A María no le importó si la casa se iba a caer. A María no le importó qué tan bueno estaba el arroz con pollo, o el chicharrón, o la bandeja paisa. María dijo: hay una visitación hoy, y yo voy a aprovechar, a absorber, a tomar del maestro todo lo que él vino a entregarme, todo lo que vino a impartirme. Yo no voy a perderme esa visitación. Si Jesús está sentado en mi casa, yo voy a tomar todo lo que él trajo para mí en este día. Esa tiene que ser tu manera de ser. Esa tiene que ser tu forma. Esa tiene que ser tu actitud. Porque hoy estás viendo una mujer en esta plataforma, pero lo que tú no sabes es que en medio nuestro está sentado el Rey de la Gloria. ¿Me estás entendiendo? Hay uno mayor que está en medio de nosotros y está trayendo una visitación a tu vida. Una visitación a tu vida. En esa visitación, la que aprovechó esa visitación fue María. Jesús le dijo: Marta, Marta, estás cansada, estás enfocada en otras cosas, pero María escogió la mejor parte, y esa parte no le será quitada. Escúchame, el que tú elijas siempre por encima de todas las otras prioridades, pero si haces de Jesús tu más alta prioridad, has escogido la mejor parte, y esa parte no te va a ser quitada. Hay gente que corre de aquí para allá, de allá para acá. Tiene un afán de hacerse rico. Tiene el afán de mirar cómo se enriquece de la noche a la mañana. ¿Qué hago para prosperar? Es más, hay tanto humanismo dentro de las iglesias que estamos juntando a la iglesia. Les vamos a dar 10 pasos cómo hacerse millonario. Les vamos a enseñar 10 pasos de cómo prosperar. Escucha, ¿de qué me sirve una iglesia económicamente, financieramente pudiente y próspera, pero si su alma se pierde? Estamos preparando a la gente para que la gente consiga dinero y se haga millonaria, y no la estamos preparando para la eternidad. No estamos preparando la iglesia para la venida de Cristo. Yo no te voy a dar 10 tips para que prosperes, porque hay un tip y es el más importante. Y el solo hecho de que tú vivas en obediencia a Dios, tu obediencia desata cientos de bendiciones que te persiguen y que te alcanzan hasta donde tú vayas, donde tú estés. El Señor dijo: si oyes atentamente mi voz y haces conforme a mi palabra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. ¿Qué más quieres que te enseñe? Lo que yo te tengo que enseñar es a que obedezcas a Dios, porque obedeciendo a Dios matas 2 pájaros del solo tiro. Primero, obedeces a Dios y aseguras la salvación de tu alma, aseguras tu eternidad con Jesús. Y aparte de todo, mientras que vivas aquí en la tierra, vas a vivir bien bueno. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, de las luchas, en medio de las dificultades, Jesús va a estar de tu parte. En medio de las crisis, Jesús va a caminar contigo. En medio del problema, Jesús va a caminar contigo. Él va a estar de tu lado. ¿Qué te va a faltar si Jesús está de tu parte?
Hay gente enfocada. Iglesias que están enfocadas a enseñarle a la gente cómo salir de la pobreza. Yo te tengo primero que sacar de la pobreza espiritual, porque si tu alma prospera, todo lo demás en ti va a prosperar. Si tu alma prospera, el apóstol Juan en tercera de Juan dice la palabra del Señor, tercera de Juan versículo 2 dice: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma prospera en Dios, todo lo demás va a prosperar. Si tu alma prospera en Dios, todo lo demás va a prosperar. Prospera tu vida familiar. Sin embargo, tú no te vas a enfocar en amar a Dios por lo que te da. Escúchame, que le encantaba al cojo de la iglesia. Ay, que me encanta el templo La Hermosa. Ay, me encanta, todos los días voy para el templo La Hermosa. Pero él no venía al templo La Hermosa porque le gustara estar en la oración, estar en el ayuno, estar buscando a Dios. No, a él le gustaba el templo La Hermosa porque de ahí se beneficiaba. Hay gente que está buscando a Dios no por lo que Dios es, sino por el beneficio que Dios le da. Hay gente sirviendo a Dios. No hablo sirve porque ame al Señor realmente. Por eso hay gente que cuando tú amas a Dios por alguna cosa, si tú te enamoras de Dios o no de Dios, te enamoras de las bendiciones, porque la gente se enamora de las bendiciones de Dios. Se enamora de los milagros. Se enamora de tantas cosas que Jesús hace, pero no se enamoran del propio Jesús. Te tienes que enamorar de Jesús. Porque si te enamoras del milagro, recibes el milagro. He visto a gente que aquí han traído personas paralíticas envueltas en vendas completamente, que no se pueden mover, y de aquí han salido caminando, saltando, bailando. Y después de que recibieron el milagro, los hemos visto allá afuera bailando la Macarena. Los hemos visto allá afuera parados en la cabeza. Y uno dice: ¿cómo una persona después de que vino con venda, con yeso por lado y lado, el Señor lo sana, lo levanta, sale caminando? Escúchame, para irse al mundo. ¿Sabe por qué? Porque ella vino por lo que necesitaba, por lo que quería recibir. No vino por el Señor, vino por lo que anhelaba recibir, vino por la limosna que necesitaba. Vino como el cojo. El cojo venía al templo, pero venía por una moneda, venía por lo que le daba a la gente. Y Pedro dijo: hoy no se te va a hacer, porque hoy no te voy a dar dinero, hoy no te voy a dar oro. Dijo Pedro: hoy te voy a dar algo que te cambie la vida. Hoy no te voy a dar algo que tú estás acostumbrado a recibir. Hoy te voy a dar algo que cambie tu vida para siempre. Y es necesario que hoy tú recibas algo que te cambie la vida para siempre. Yo voy a esa iglesia porque allá todos eran pobres y ahora todos tienen carro, tienen casa, tienen beca. Gloria al Señor por eso. Yo no estoy en contra de que el pueblo prospere. Es más, uno de nuestros intereses prioritarios después de la salvación del alma, la restauración de la familia, es que tú prosperes en todas las cosas. Pero no es lo más especial, no es lo más importante. Escúchame, hay mucho evangélico con chequera gordísima, con carro último modelo, que se va a quedar del rato de la iglesia y se va para abajo. Porque el reino de Dios no lo podemos comprar con dinero. Entonces nuestro enfoque tiene que estar en el autor de nuestra provisión, en el autor de nuestra salvación, en el autor de nuestra ayuda, en el autor de nuestro sustento. Ahí tiene que estar nuestro enfoque. ¿Sabe que San Juan 12? La gente estaba atenta viendo que Jesús salía, venía y lo seguían. Cuando ya un día vieron que las barcas llegaron y no llegaron ni Jesús ni sus discípulos, ellos dijeron: Jesús no está aquí, Jesús está al otro lado. Y tomaron una barca y pagaron su pasaje y se subieron y se fueron hasta donde Jesús estaba. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, mira la pregunta. Le dijeron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? No sabíamos que estabas aquí. ¿Cuándo llegaste? Esa pregunta hace alusión a un grupo de personas que Jesús, estando en medio de ellos no conocían la visitación de Dios. Estando Jesús en medio, y le preguntan: ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo: interesados, ¿me están siguiendo? Se tomaron el trabajo de subirse a un barco
venirse hasta aquí, hasta donde yo estoy, no por lo que yo porto, sino o por lo que yo soy, sino por lo que yo les doy. Y les digo así estas palabras: ustedes me están siguiendo de aquí para allá y de allá para acá, pero me siguen porque yo les doy de comer. Si no les diera de comer, porque visteis que cuando tuvisteis hambre, yo multipliqué los panes y los peces y les di de comer en abundancia. ¿Cuántos están aquí por la casa que el Señor les dio? Pero ¿cuántos están aquí por el Dios que da casas, que da salvación, por el Dios que sana, por el Dios que restaura? ¿Cuántos están aquí por lo que Él es? Porque cuando tú vienes a buscar, cuando tú estás enfocado en tu necesidad, se te hace la necesidad y nunca más vuelves a buscar al Señor. Pero cuando tu enfoque es Jesús, no te va a mover nada. No habrá problema que te saque de los caminos del Señor. No habrá dificultad, no habrá crisis, no habrá sacudimiento. Tu fe va a estar afirmada en Dios. Tus ojos y tu corazón van a estar puestos en Él, de tal manera que aunque venga crisis, tú dices: mi Dios sigue siendo mi Dios. Una de las expresiones más hermosas de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron a ser lanzados dentro del horno de fuego ardiendo, fue la siguiente: nuestro Dios tiene poder para librarnos, y si Él no lo hace, sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar ante ningún Dios ajeno. En otras palabras, mi Dios tiene poder para sanarme. Mi Dios tiene poder para liberarme. Mi Dios tiene poder para sacarme adelante. Mi Dios tiene poder para bendecirme. Pero si no lo hace, igual Él sigue siendo mi Dios. Esa es la esencia del Evangelio de Cristo. Hoy nosotros en la iglesia nos dedicamos por cualquier cosa. No, yo fui y pasaron esos pastores, no me saludaron los pastores. Uy, yo pasé por allá y el líder tampoco me miró. Y me fui a saludar a la pastor Yoña y él antes me pisó el dedo gordo y salió. Y no vuelvo por allá. ¿Saben una cosa? Los apóstoles de la iglesia primitiva no tuvieron yate, no tuvieron avión, no tuvieron carruaje. Los apóstoles de la iglesia primitiva no le ponían alfombra roja cuando entraban. ¿Sabe qué hicieron con ellos? Los fritaron vivos en aceite. Los crucificaron con la cabeza hacia abajo. Echaron sus mujeres y sus hijos al foso donde los leones los despedazaban sin piedad. Mujeres embarazadas caían al foso de los leones y allí eran despedazados por las fieras. Amarraban a los cristianos y los ponían en un cepo y les prendían fuego hasta que literalmente ellos se asaban. Morían lentamente asados. Los aserraban, les abrían las piernas y con un serrucho los aserraban vivos. Los condenaron al destierro. Los desterraban. Los latigaban, los torturaban y morían. Pero a sus familias habían algo que ellos no podían matarle, y era la fe. Habían algo que no podían matarle, y era la fe. Habían algo que esos hombres retenían, y eran su fe en Jesús. Los estaban fritando en aceite y ellos tenían su fe en Jesús. Los estaban descuartizando. Los amarraban con bestias, con carros, y los salaban hasta que sus extremidades se despegaban de su tronco. Pero su fe se hacía fuerte. No fenecía su fe. Hoy tienes una fe tan débil que tu fe fenece, porque el hermano que va a la iglesia, ese fue el que me robó el novio cuando estábamos en el mundo. Es que allá está la roba maridos esa. También va a la misma iglesia que yo fui. Está allá. ¿Cómo yo voy a ir a la misma iglesia? No, y es que allá, imagínate que tú vas allá y hay un pocotón de gente que pasa y no lo saluda a uno. Ya por eso no va. No, eso te mató la fe. Entonces tú nunca tuviste fe. Si eso te mató la fe, tú nunca tuviste fe.
Si te mató la fe porque tu hermano no te saludó, porque hay un hermano difícil, porque en toda iglesia hay gente difícil de soportar. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice: soportaos los unos a los otros en amor. Es porque hay gente difícil de soportar. Y hay gente que pierde la fe porque un cristiano tuvo una mala actitud con ellos y perdieron la fe. A los apóstoles de la iglesia primitiva, a la iglesia primitiva, a esa gente no le pisaron el dedo gordo, no lo miraron mal, sino que le mataron a sus esposos, a sus hijos, sus mujeres, sus niños. Los torturaban, los perseguían de la peor manera. Y su fe nunca feneció, nunca menguó. Por eso tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor. Que nada te saque del propósito de Dios. Que nada te haga abandonar la fe. Que nada te haga desistir de amar a Dios. Que nada te haga desistir de honrar a Jesús. Que nada te haga desistir de permanecer fiel. El Señor dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú necesitas pararte. Amárrate los pantalones de la autoridad. Cíñete como varón valiente y ama a Dios por encima de todo y de todos. Y todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Yo no te voy a decir que voy a tomar una varita mágica y ¡pum!, la deuda desapareció. No. Te estoy dando el mejor consejo y el mejor tip. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel a Dios y Él te suplirá en tu necesidad. No conforme a lo que necesitas tú, sino conforme a la riqueza de gloria de Jesucristo. Amén. Y Él suplirá lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Lo puedes creer? Lo que tú tienes que hacer no es estar como el cojo en la puerta. Voy a ir, ya el Señor esta semana me solucionó el problema del recibo de la luz. Voy a ir el próximo domingo por el recibo del agua. Y el próximo por el del teléfono. Y el otro domingo voy a ir. Ya me calzó una muela, pero me falta un colmillo. El próximo domingo voy para que me calce el colmillo también. Claro. Los milagros son la evidencia de que Jesús resucitó y está vivo. Pero lo que yo quiero es que tú, más que querer un milagro, tienes que querer a Jesús. Más que anhelar un milagro en tu vida financiera, tienes que querer a Jesús. Más que cualquier cosa, más que tu Excel, más que lo que tú anhelas, más que tu N más, N menos, tú tienes que querer a Jesús. Porque vienes aquí y pagas el precio. Voy a ayunar, voy a orar para que Dios me dé la N más. La N menos no, la N más. Y luego que te montas en la N más, adiós, te vas de paseo y te olvidas de Jesús. Qué lindo que el Señor te dé la N más y tú digas: pastor, aquí estoy, 8:30 de la mañana. ¿Hay algún hermano sin transporte que yo pueda traer a la iglesia? ¿Hay algún hermano sin comer al que yo pueda hoy proveerle un pan, una leche y unos huevos para el desayuno? Habrán madres para traer a sus hijos a la iglesia que quizás muchas personas, a ver, ¿qué le pongo a este muchacho? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Y no porque tenga de dónde escoger, sino porque no hay. Qué lindo que estás tan enfocado en Jesús, que a ti todo lo que tenga que ver con Jesús te va a mover el piso. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios te va a mover. Tú no puedes estar como el cojo, viviendo apenas del beneficio que me da Jesús, del beneficio que me da la iglesia. No, yo me comprometo con mi fe. Me voy a comprometer con Jesús. Amén. ¿Cómo está una persona cuando le invitan a esas chicharronadas? Jason, el del barril. ¿Cómo está uno allá? Ay, se olvida de todo. Usted está comiendo, usted quiere comer, y qué rico disfrutar y comer.
Y hay gente que dice: no, el domingo no voy a la iglesia, no es que el domingo tengo el asado. Y hay gente que el domingo está como Marta, le está sacando hasta la cama al gato para lavar. Ese día hacen aseo, ese día limpian, ese día. ¿Y saben por qué hacen eso? No saben lo que pasa en el templo. Están como el cojo a la puerta sin saber lo que pasa en el interior del templo. Y esa gente dice: cualquier día es bueno. Bueno, y el domingo nos echamos un partido de fútbol. ¡Claro! A las 9 de la mañana. ¡Sí! No tienen revelación. Marta sabía que la persona que estaba sentada en su casa no era cualquier persona, era el Rey de la Gloria. Y él dijo: no importa, para lavar lavo cualquier día de la semana, para cocinar lentejas y papas saladas la cocino cualquier día de la semana, para limpiar el cuarto, para limpiar el polvo lo limpio otro día de la semana. Pero hoy mi Señor Jesús está sentado en mi casa y yo lo voy a honrar, y yo lo voy a adorar, y yo lo voy a servir. Yo le voy a dar mi mejor perfume, mi ofrenda más costosa, mi ofrenda más cara. Voy a entregar lo mejor de mí para Él, porque no es cualquier persona la que está sentada. Mientras Marta está cansada y turbada, María está deleitándose, derramando un perfume que le costaba el salario de todo un año. ¿A quién tú estás mirando? ¿Cuál es el foco de tu atención? ¿Qué está absorbiendo tu atención? ¿Le está absorbiendo el beneficio financiero como el cojo? ¿Qué está absorbiendo la atención? La preocupación por qué comer, qué vestir, como Lázaro. O el tanto trabajo que ya no me queda tiempo ni de respirar, como Marta. ¿Qué está robando tu atención? Tú que me estás viendo desde la sala de tu casa, yo quiero que ahí donde tú estás te pongas sobre tus pies y puedas levantar tus manos, y en esta mañana le digas al Señor: Señor, de verdad estoy enfocado en tantas cosas, estoy distraído en tantas cosas, que estoy cargado, que estoy al borde de la locura. Le voy a resumir la palabra: turbado y cansado, estresado. ¿Cuántos vinieron con estrés? ¿Cuántos tienen esos nudos que, ay, Dios mío, que no dan más? Honren al que está sentado en medio nuestro en esta mañana. Honren a Jesús esta mañana. Si tú honras a Jesús primeramente, dice la Biblia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son las demás cosas? El milagro que tú necesitas. ¿Cuáles son las demás cosas? El carro, ese carro viejo que ya está amarrado con caucho por lado y lado, y tú necesitas otro nuevo. Esa añadidura viene. Pero aprende a amar a Jesús por encima de todo. Aprende a honrar al Señor. Acontecerá que si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. ¿Lo puedes creer? En esta mañana hay bendiciones que tienen tu nombre. Hay bendiciones que lo único que tú necesitas es obedecer a Dios para que se te suelten. Hay bendiciones que tienen tu nombre. Hay bendiciones que lo único que están esperando es que tú te alinees con Dios, es que te alinees a obedecer a Dios, para ellas soltarse sobre tu vida, soltarse sobre tu casa, soltarse sobre tu familia. Pero estás abrazando lo que crees mucho siendo poco, y por abrazarlo poco no has podido abrazarlo mucho. Suelta lo poco que estás abrazando para que puedas abrazar lo que Dios tiene para ti. Ay, pero si yo tengo una casa de yo no sé cuántos millones, no importa. El centro de tu vida tiene que ser Jesús.